Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Proyecto de vinculación. El tema es calumnias e injurias en medios digitales. Mi nombre es Miriam Joana Pazmiño Moreno, año 2022. De acuerdo a la normativa legal ecuatoriana consagrada en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 16, denota que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre por cualquier medio y de igual manera se garantiza el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. En tal sentido, todas las personas tienen el derecho a utilizar libremente los medios digitales que existen. De ahí que también se debe mencionar un derecho que es importante para la vida de las personas, que reposa en el artículo 66, numeral 18, en el que se expresa que se reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protege la imagen y la voz de la persona. Y en el ámbito internacional se establece una normativa con el hecho de abordar una garantía universal. Es así que tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ha establecido un marco legal en los artículos 12, 11.2 y 11.3 respectivamente, que se resume en lo siguiente: nadie será objeto arbitrariamente en su vida privada, en su domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación, y se establece la protección de la honra y de la dignidad. En este contexto, en la presente cartilla digital se presenta la información relevante a un torno esta problemática, y en esta función se logra una mayor comprensión que derive a una conclusión que se puede analizar para beneficio de reconocer y prever las garantías respecto a los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Definición generales. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión, al juego, también mediante Internet y otras tecnologías. Derecho a que los juegos, a las propuestas de ocio en Internet no contengan violencia gratuita ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes. Y existen el derecho a la imagen de los niños y niñas y otras personas. Derecho a la protección contra la explotación del comercio ilegal, los abusos, la violencia de todo tipo que se produzca utilizando Internet. Los niños y niñas tendrán el derecho de utilizar Internet para protegerse de esos abusos, para dar a conocer y defender sus derechos. UNICEF 2014. Comunicación libre y acceso universal a los TICs en el Ecuador, contexto de la Constitución de la República del Ecuador 2008. El artículo 16. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a 1. Una comunicación libre, intelectual, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Referencias doctrinarias, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2014. En el ámbito de posibilidades que ofrece el TIC, hay ventajas y riesgos que van de la mano. El desafío está en la provisión de capacidades digitales y estrategias de seguridad en línea y autocuidado. La CDN, en una guía para que los derechos de la infancia se concreten mediante el uso de la red, las TIC puesta al servicio de los derechos fundamentales de la infancia son una herramienta que fortalece el ejercicio del derecho y a dar opinión y fortalecer la participación ciudadana, así como la libertad de expresión e información. Diálogo de la UNICEF 2004, citado en el CEPAP 2014. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Normativa Internacional, artículo 11.2 y 3. Protección de la honra y la dignidad. Nadie puede ser objeto de injurias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de la familia o en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra esas injurias o ataques. Normativa legal ecuatoriana COIP 2014, calumnias. Al respecto de las calumnias, en el bien jurídico protegido corresponde al derecho de la personalidad espiritual o lo que se le llama integridad moral de las personas, tales así que se encuentran consagradas en la Constitución del Ecuador, en su artículo 66, el reconocimiento y garantías de las personas y el derecho al honor y el buen nombre. Injuria. En el caso de injuria, el COIP trata este caso como una contravención de cuarta clase, por lo que se puede clasificar como un tipo de
tutela objetiva, al contrario de la tutela de honor objetivo que prevalece en la calumnia. Según los aportes de la investigación realizada por Valencia 2018, el reconocimiento y protección de los derechos digitales en el uso y manejo y almacenamientos masivos de datos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano conlleva la comprensión del mundo digital, siendo este un entorno sin espacio físico. Los ordenamientos jurídicos estatales buscan un tratamiento adecuado de este aspecto. Es así que en la Constitución del Ecuador 2008 señala garantías establecidas que para una cita inmediata implica de un orden completamente justificable. De igual manera, es necesario tomar en consideración que la importancia del reconocimiento de los derechos digitales radica en la finalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que describe en el artículo 355 en los numerales 1 y 3, que señala los objetos de generar, adaptar y difundir conocimiento científico y tecnológico, desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, elevando la eficiencia y productividad, mejoran la calidad de vida, contribuyen y realizan de un buen vivir. Por tanto, el hecho de señalar los derechos digitales nacen de este contexto. Tanto el uso de almacenamiento masivo de datos y específicamente en la existencia digital facilitan el acceso de los individuos al entorno virtual, lo que faculta una interacción y cumplimiento de las características del ejercicio de este tipo de derecho. Asimismo, cabe señalar que el uso de tecnologías como el Big Data ofrece mejoras en la productividad y calidad de vida de la población ecuatoriana, facilitando e impulsando la incorporación de la sociedad del conocimiento en pro de la consecución de objetivos de desarrollo. Por tanto, las responsabilidades por parte del Estado se suman logrando un derecho de existencia digital. Y en este sentido, en Ecuador, jurídicamente, los datos personales gozan de protección constitucional, Morales 2021. De acuerdo a Valencia 2018, la aplicación de este derecho en el ámbito digital con uso de Data Wearable resulta controlable al usar datos estructurados en bases de formatos dispuestos por Dirección Nacional de Registros Públicos. Es así que en la Constitución del Ecuador 2008, en el artículo 66, numeral 19, se establece que el derecho a la protección de datos de carácter personal que concluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección de archivos, procedimientos, distribución o difusión de estos datos o información requerida, la autorización del titular o el mandato de la ley. De manera complementaria, la DINARP 2022, en referencia a la Ley de Protección de Datos Personales, señala que una ley de protección de datos personales es necesaria en el mundo, pues habilita la confianza digital. En el marco de la honra y reputación, la normativa legal de la Constitución del Ecuador 2008, en su artículo 66, numeral 18, dispone que el derecho a la honra y al buen nombre está comparado en la ley de protección la imagen y la voz de la persona. Otra de las responsabilidades del Estado recae sobre todas las partes que intervienen en el tratamiento de datos, siendo así el caso de la propiedad intelectual, lo cual se visualiza en la Ley de Protección Intelectual 2022, en su artículo 7. Estableciendo el término reproducción como el que consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, incluyendo su almacenamiento digital. La Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y Firmas Digitales, según la Ley de Comercios Electrónicos y Firmas y Mensajes de Datos 2002, en su artículo 4 establece que los mensajes de datos estarán sometidos a la ley, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Artículo 50. Al consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones bajo la normativa legal que prohíbe la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y su reglamento. En temas de adquisición de bienes o servicios oferentes, debe informar los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor sepa lo necesario para su compra y consumo. En temas de publicidad y promoción en Internet y con el uso de redes electrónicas de información, el usuario deberá acceder a toda información inherente y de importancia. Por lo tanto, nace la protección de los datos que reposan en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 2002, citada a continuación.
En el artículo 9, protección de datos, para elaboración, transferencia o utilización de bases de datos obtenidas directas o indirectamente, el uso o transmisión de mensajes de datos, se requiere el consentimiento expreso del titular de datos, quien podrá seleccionar la información o compartirse con terceros. La recopilación del uso de datos personales responsables a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad, garantizados por la Constitución de la República, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. En este apartado de citar de Valencia 2018, sí cabe señalar que se reconoce la titularidad de los datos, pero se recalca que en el caso de que una entidad del Estado sea la encargada de utilizar los datos con fines estadísticos o científicos, vuelve innecesario el consentimiento previo o son necesarios mediante para la suspensión de identidad. Como responsabilidad de las personas jurídicas de carácter privado, deberá entregar sus almacenamientos de datos personales en el caso de la solicitud, incluyendo la base de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivo de personas o doméstico. La base de datos o archivos de información periódica u otros contenidos editoriales y la base de contengan datos de uso característicos de entender la privacidad de las personas, como son los que revelan la orientación política, la convicción religiosa y filosófica, pertenece a la organización política y social anónimos. En tal sentido, existe una producción de almacenamiento en cuanto a la originalidad en el tratamiento de los datos de manera individual. El derecho es similar. Para el caso de personas jurídicas, el derecho privado, la titularidad del derecho patrimonial le corresponde al empleador, mientras que en el caso del sector público, la titularidad de los derechos sobre estas creerán empleados públicos en el marco del desempeño laboral con los organismos que tienen la correspondencia. Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. La Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos 2010 establece en su artículo 28 lo siguiente: con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la información, se crea la ficha de registro único del ciudadano, documento público, electrónico o físico, certificado, que considera todos los datos del registro público del ciudadano que consten en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. En este contexto, como se verificó en las líneas anteriores, algunos artículos de la presente ley se relacionan con el reconocimiento y la protección de los derechos digitales. Conductas delictivas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por Gómez 2019, las conductas delictivas que se cometen con más frecuencia a través del Internet tienen relación a menores, amenazas, calumnias, injurias, estafas a través del comercio electrónico, de derecho de propiedad intelectual e industrial, acceso a datos reservados de carácter de personas, acceso a secretos de empresa, daños al sistema informático, ventas de productos prohibidos a través del Internet, del terrorismo y la xenofobia. En tal sentido, cabe señalar que todo acceso a Internet tiene como herramienta un dispositivo electrónico que puede acceder a la web a través de un proveedor de Internet, lo cual hace que se le asigne un IP misma que puede ser detectada sin problema. En el tema de calumnias, el COIP se establece que las personas que por cualquier medio realicen una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionado con una pena preventiva de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces, tribunales, cuando se hubiera hecho una razón de la defensa de la causa. Por el lado contrario, la injuria no corresponde a un delito de la ley, contribuye únicamente como contravención. Esta falta de normativa en redes sociales en el Ecuador tiene persecuciones y al no ser tipificada deja la indecisión de ciudadana. Además, en el Ecuador, la Administración de Justicia en torno a los delitos de calumnia e injuria dado por vía digital exige un tratamiento que conlleva mayor conocimiento y procedimiento legal, fundamentalmente en criminalística y psicología, que facilite el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos denunciados. En el contexto normativo legal, cabe señalar que existen algunas necesidades imperentes de lo que se busca, la forma de regular y reformar los cuerpos legales en función de la velocidad y alcance de la tecnología, los equipos tecnológicos y las redes telemáticas, por lo que se requiere de una tipificación para la reforma de las conductas que derivan en un acto malicioso, que dañe el honor y en las que hayan cierta derivación que no ser castigadas en el ámbito penal, siendo
el honor de la persona física y natural, el bien protegido. La persona que contribuye u otro delito es quien materializa el dicho acto. En tal sentido, la persona del dolo en la defensa de una persona o daño en su honra o en su buen nombre, sea realizada a través de una imagen o escrito, son atribuidos como una publicidad que amplía el peligro del daño. Y es el acto realizado en medios de comunicación social puede ocasionar efectos mayormente graves en los intereses familiares, sociales y económicos del agredido, los cuales son denominados como daños y perjuicios, dado que las expresiones dañan la imagen y honra de la persona, siendo un efecto psicológico de gran impacto en la vida del sujeto ofendido. En torno a la problemática señalada, se amplificó en el tema de hostigamiento a través de los medios digitales a personas que trabajan en la profesión de la comunicación. En tal sentido, se cita a los aportes de Osorio 2022, que señala que en el Ecuador se está por eliminar la legislación que permitió el hostigamiento y sanciones a periodistas durante 9 años. Es así que en el contexto de la libertad de expresión en Internet, en términos de libertad de expresión en Internet, este proyecto, como un principio en el artículo 5, asimismo establece la promoción de acceso a Internet para toda la ciudadanía. En este sentido, se debe resaltar que no solo la libertad de expresión, sino todos los derechos humanos que las personas tienen fuera de línea deben protegerse dentro de ella, tal como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Osorio 2022. Finalmente, cabe mencionar nuevamente que el COIP, que únicamente ha establecido a la calumnia como un delito contra el derecho del honor y el buen nombre, lo que coincide en marcar un límite para la responsabilidad penal. En el presente ámbito, estudiando, cabe mencionar también a las redes comunitarias en las que la sociedad como un tejido conforma una forma de organizar social que pudiera producir un intercambio continuo de ideas, mismas que tienen la capacidad y alcance de difundir en la sociedad el apoyo comunitario. Es por esto que cabe citar que Montero 2006, quien enfatiza que en las redes comunitarias, dentro de los procesos de organización y desarrollo comunales, constituye una fuente de recursos, de participación y de compromiso de gran importancia, tanto en la comunidad como para la construcción de la sociedad civil, por cuanto fortalece el poder local y ciudadano, además de generar modos tradicionales y alternativas de ocupar el espacio público, como también parte de la actividad y resistencia de la comunidad, de su expresión como sociedad civil, que muestra su capacidad de transformación y de apoyo social, su poder, su carácter fortalecedor y una cuenta de dirigente para la comunidad. La Constitución del Ecuador garantiza el libre acceso a los medios de comunicación tales como son los que corresponden a los canales digitales y en el marco de la normativa internacional de derechos humanos. Brinda protección del bien jurídico protegido para el caso del presente análisis, comprende el honor de la persona física y natural. La presente del dolo, de la ofensa de una persona o daño o su honra o su buen nombre, sea realizar a través de una imagen o escrito, son atribuidos como una publicidad o daña gravemente los intereses familiares, sociales y económicos del ofendido. Esto es exponencial y su daño se realiza a través de medios de comunicación social y digitales. El COI, en el marco de la calumnia como delito, tutela o el bien protegido, que consiste en el buen nombre de la persona o diferencias de la injuria, en que es tratada como una contravención entre las conductas delictivas que se cometen con más frecuencia y se encuentran las calumnias o injurias. Lamentablemente, la falta de normativa en referencia a las redes sociales tiene persecuciones y se derivan en la indefensa de la ciudadanía. Toda persona que viva en comunidad y de manera especial la juventud tiene un gran componente modificador dentro de las comunidades. El hecho de formar una red comunitaria bien estructurada e informada logra proveer aportaciones de emprendimiento y socializar de expresión y opinión, dado el poder de transformación constante del componente tecnológico que es parte de su vida. Es así que se puede llegar a tener un impacto positivo gracias a la presencia digital en la población de jóvenes. Por lo tanto, las redes comunitarias juveniles pueden ser que fermenten una masa, la cual para el caso del presente análisis de calumnias e injurias en medios digitales tiene una connotación repelente para la sociedad en general. Estas son las fuentes bibliográficas en las que consulté, que se detallan en la siguiente imagen. Muchas gracias.